Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va el lunes 30 de junio, interminable, ¿no? Un mes eterno. Junio, la gente ya se arrastra por el piso. Los que tienen la posibilidad de cobrar aguinaldo, desesperados por el aguilucho que no llega, o ya llegó. ¿Qué dicen ustedes? Los que están ahí abriendo el home banking, F5 al home banking a cada rato, para ver si entró la plata. Si entró la plata o no entró la plata. Bueno, amigos, amigas, mucho para contar. Si les parece, dejan un like con comentario y arrancamos a resumir. Porque el JP Morgan no la ve, ¿eh? Atención. El JP Morgan recomendó a sus inversores dar un paso atrás con los bonos argentinos. Crítico informe del mayor banco de Estados Unidos, que dio un volantazo y comenzó a desarmar parte de sus inversiones en pesos. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, la entidad dijo mantener una visión constructiva, de todas formas, sobre las perspectivas del mediano plazo en la Argentina, pero preocupado el JP Morgan por el tipo de cambio, el dólar planchado, por la falta de reservas, la salida de dólares de manera permanente, y el ruido electoral, dicen. ¿Qué será ese ruido electoral? Bueno, que este año hay elecciones en la Argentina y que también, más allá de las elecciones, se empieza a ver resistencia, ruido social. Ellos le dicen ruido electoral, ruido político y le echan la culpa desde el gobierno a que Cristina dice no sé qué cosa y demás. Pero la verdad es que lo que hay es ruido social. ¿Hasta dónde se va a bancar la sociedad argentina? La pregunta de siempre, ser un limón al que exprimen y ya no sale nada, ¿no? Entonces, hay algunas dudas. Y hay otros motivos que atentan contra un dólar estable, que aliente las inversiones en pesos, la posibilidad de, bueno, lo que ya se estuvo viendo en las últimas 8 ruedas, que es que el salto del tipo de cambio mayorista fue del 4%, el fin de la baja de las retenciones a la soja, la fuerte intervención ya desde el gobierno sobre el dólar futuro en mayo y la expectativa de cómo va a ser la Argentina, cómo va a ser el gobierno de Milei para seguir financiando esta salida de dólares, ya sea a través del turismo, pero especialmente por la falta de las inversiones que no llegan, porque no vienen los turistas a la Argentina. La balanza, el déficit en la balanza comercial es notable, y porque la apertura indiscriminada de importaciones y que todo venga de afuera, además del impacto que está teniendo sobre el trabajo en la Argentina, sobre el entramado productivo, también exige de dólares a un banco central que está viendo agotadas sus reservas. Luego del informe del JP Morgan, ¿qué dice el gobierno? ¿Cuál fue la reacción? Porque hasta ahora el que decía esto que dice el JP Morgan era un econochanta, un mandril, no la ven y qué sé yo. Entonces, bueno, ahora está el principal banco, el mayor banco de Estados Unidos diciendo que no la ve. Y capaz que los acusan de ser de la juventud peronista, Morgan. Claro, la JP Morgan. La JP Morgan. Bueno, el director del Banco Central y asesor del Ministerio de Economía, Federico Furiase, atribuyó el informe del JP Morgan al ruido electoral, ¿no? Por eso recomendó tomar y tener cautela con las proyecciones del JP Morgan, porque considera que se debe pura y exclusivamente al ruido electoral. Escuchaba en las últimas horas algunos voceros del gobierno decir que esto es porque Cristina está todo el tiempo ahora hablando de que estamos en un callejón sin salida, de que la macro está para el tuje, palabras de Cristina, etc. Ahora, si unos tweets de Cristina generan un informe como este del JP Morgan, mamita, ¿no? O tiene mucho más poder Cristina del que nosotros pensábamos, o el JP Morgan es cuca, no sé, vio unos tweets de Cristina y dijo, che, yo me retiro de esto. Bueno, no, es mucho más que ruido político o lo que diga Cristina en sus redes sociales. Sin embargo, en diálogo con Radio Rivadavia, Furiase, el funcionario del Gobierno Nacional, del Banco Central, dice que es justamente por el ruido político y que a eso se le enfrenta una macro sana. A ver. ¿Y sabés cuál es el mejor anticuerpo, la mejor medicina desde el lado del que está haciendo política económica para minimizar cualquier ruido político o también ruido externo? Hoy tenemos mercados internacionales muy complejos donde suben las tasas en el mundo y hay mucha volatilidad en los mercados internacionales. El mejor anticuerpo es tener una macro sana.
Bueno, esa es la primera reacción del gobierno ante, insisto, no un econochanta, los mandriles y todos esos a los que Milei les cambia el apellido cada vez que opinan que la cosa no va bien. Es el JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, y por lo tanto empieza a hacer ruido en el sistema financiero, en los que en definitiva, la verdad, muchachos y muchachas, más de una vez en la historia argentina, deciden el rumbo de nuestra economía. Sobre todo cuando estás en un estado de semejante volatilidad y desprotección, porque de hecho te dicen una macro sana, pero la verdad es que ante la falta de dólares no hay mucha macro sana que lo resuelva. No alcanzó con el ajuste, no alcanzó con el endeudamiento, otra vez están las tensiones en el sistema financiero. Y no es ruido político electoral, aunque por supuesto, en la medida que se confirme que el gobierno nacional no hace buenas elecciones, bueno, posiblemente haya quienes duden de la sostenibilidad política de todo esto. Ahora, lo que hay es ruido social. 1 de cada 2 argentinos no llega a fin de mes. Están todos por estas horas tratando de interpretar si la letra fina de los números del INDEC, si los salarios fijó, si el mes pasado, comparación con la inflación. La verdad es que los argentinos, los trabajadores en la Argentina, no están llegando, tienen 2 y hasta 3 trabajos, aumentó el desempleo. Empieza a haber también una reacción sindical, lo vimos en la multisectorial que movilizó con casi 100 gremios la semana pasada en la calle. Empieza a haber una reacción también del sistema político, los gobernadores que van por la suya también y van a ir al Congreso para reclamar los fondos que le pertenecen y que le corresponden. Y también, obviamente, las tensiones, lo que estamos viendo permanentemente y lo contamos acá todos los días, y ahora vamos a contar qué pasó también con Molinos Río de la Plata, Giorgalos y demás en las últimas horas, de reacciones ante el ajuste. Eso es el ruido, en todo caso, al que tienen que estar atentos, no al ruido político y lo que sea que pase en las elecciones de este año. De hecho, mira, novedades, declararon inconstitucional el DNU antihuelga de Milei. Esto también es ruido político. Y bueno, es la justicia del país, o un sector de la justicia del país, diciendo, no, tu reforma laboral por decreto es inconstitucional. La jueza Moira Fullana, que ya había dictado una medida cautelar, hizo lugar al recurso de amparo presentado por la CGT y declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 que buscaban limitar el derecho a huelga al ampliar la lista de servicios esenciales y trascendentales a prácticamente cualquier cosa que se moviera en la Argentina. Y de esta manera la CGT consiguió una nueva victoria judicial en defensa del derecho a huelga, como ocurrió en diciembre de 2023 con el intento del DNU 70 de modificar por decreto la legislación laboral. Y la central sindical ya había conseguido la cautelar por parte de la jueza Fullana a principios de junio y también la ratificación por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por lo que los artículos 2 y 3 del decreto 340, el último que habíamos conocido, habían quedado ya suspendidos de forma provisoria. Y ahora definitivamente la declaración de inconstitucional de esa parte del decreto que limitaba el derecho a huelga. Esto también es ruido para el sistema. Dice, no tenés garantizado, como vos decías, que no va a haber huelgas, que no va a haber conflicto social, que no va a haber... No está garantizado. Entonces, eso también empiezan a observar los que miden el riesgo en el sistema financiero. Y también están las elecciones de este año. Y ayer, 2 malas noticias para el gobierno nacional, porque tuvo derrotas en Formosa y en Santa Fe. Después podés encontrarle la vuelta para que no sea tan malo el resultado, especialmente en Rosario, para el gobierno nacional. Pero lo cierto es que no fue un buen domingo para La Libertad Avanza. En Santa Fe una buena elección de Puyaro y del peronismo. Unidos para Cambiar Santa Fe, la fuerza del gobernador Maximiliano Puyaro, triunfó en casi todas las localidades de Santa Fe, 266 de 365. En muchas otras y también localidades grandes e importantes ganó el peronismo. El ausentismo fue otra vez protagonista. La participación electoral en la provincia llegó al 52%. Particularmente en Rosario fue muy baja, fue de apenas el 48%. Números también, ¿no?, que confirman la tendencia de las últimas elecciones provinciales. Habrá que ver si eso se verifica en las nacionales de octubre o no, para ver si efectivamente hay un descalce, ¿no?, si hay una sociedad desenganchada y desconectada del año electoral. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, se refirió a la baja participación. Dice que esto nos tiene que interpelar a todos y llamar a la reflexión, que la gente esté votando mucho menos en 42 años de democracia. Bien reflexionar sobre la baja participación que hubo. Entendemos también
que en muchas localidades, en 146 localidades, ya estaba definido el presidente comunal y en una el intendente, con lo cual indudablemente hubo menor participación, porque en definitiva los resultados electorales ya estaban resueltos en nuestra provincia. Pero sí nos llama a la reflexión como frente político, como gobierno provincial y como militantes políticos, que la gente esté votando mucho, pero mucho menos en 42 años de democracia. Y esto nos tiene que interpelar, no solo a quienes gobernamos, sino a todos quienes representamos a los diferentes partidos políticos en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Decirles que yo lo siento en lo más profundo del corazón, que fueron 18 meses... Bueno, ahí está, Puyaro. No fue mala la elección para Puyaro en la provincia de Santa Fe, pero pierde en ciudades importantes, pierde en Rosario y tiene una participación muy baja en las elecciones de su provincia, que también, más allá de la convocatoria de que esto llame a la reflexión y haga interpelar a todos, es un mensaje para los que gobiernan también, ¿no? En este caso. Sí fue notable el triunfo de Monteverde en Rosario, el peronismo ahí en una alianza mucho más amplia que la del peronismo, se impuso en la ciudad más importante de Santa Fe después de 50 años. Decimos más amplio que el peronismo porque en realidad el peronismo ahí entendió que el que tenía los votos era Monteverde, acompañó, creó un espacio en el que confluyen distintos sectores, sectores que por ahí anteriormente estaban vinculados al socialismo, sectores progresistas, sectores de izquierda, el peronismo, aunque no todo, el peronismo local también, pero de repente ahí en la figura de Monteverde encuentran un triunfo en Rosario muy importante y que además le gana al candidato de Milei. Milei había apostado fuerte y se queda con las ganas de un triunfo en Rosario. El candidato de La Libertad Avanza era Juan Pedro Aleart, un ex conductor de televisión muy conocido en la provincia, que cayó ahora frente a Juan Monteverde de Ciudad Futura, en alianza entonces con el peronismo y con otros espacios políticos, pero iba muy jugado el gobierno a ganar Rosario. Vos después decís, bueno, no está mal un segundo lugar en una ciudad como Rosario, cerca del 30% de los votos. Claro, el tema era la expectativa. Al cierre de campaña fueron Karina Milei, Martín Menem, estaban listos varios de los dirigentes nacionales para viajar este domingo a la noche a festejar a Rosario y no se pudo. Entonces vos tenés que ver la expectativa que tenía el gobierno nacional de ganar Rosario, tratando de nacionalizar esa elección muy fuertemente porque era Aleart es Milei, el eslogan, la participación del gobierno nacional en la campaña también fue notable, etcétera, y se quedaron con las ganas. Por lo tanto, no es una buena elección la de La Libertad Avanza en Rosario. Y la lista del oficialismo local, empujada por el gobernador Puyaro y el intendente de Rosario, Pablo Hadkin, quedó en tercer lugar. Monteverde retuvo todos los votos de la interna de Más para Santa Fe, sumó algo más de 3.000 votos para superar la barrera del 30%. Buena elección, gran triunfo, que gana por primera vez en la ciudad y que se perfila como candidato a intendente para el 2027. Estuvo muy cerca de lograrlo en la última elección. No es fácil, obviamente, pero empieza a encontrar también el peronismo en algunas figuras la posibilidad de mejorar sus chances electorales. El camino es la unidad y la renovación, dijo esta mañana Monteverde acá en El Destape, luego de ser electo como concejal de Rosario. Destacó que el peronismo dejó de competir y empezó a cooperar. A ver. Bueno, es posible representarla. ¿Cómo armaron el peronismo ahí? Ya, nosotros a partir del 23 tomamos una decisión que fue que fuerzas que veníamos compitiendo, yo vengo de Ciudad Futura, que es un partido autónomo que creamos nosotros, que viene de los movimientos sociales, sí, que siempre competimos en la ciudad con el peronismo. Creo que tuvimos un gesto que yo digo que es contracultural, porque en un momento donde lo que se promueve o lo que está de moda es esta cuestión del sálvese quien pueda, de ver al otro como un competidor en vez de como un compañero. Bueno, yo creo que tomamos una decisión contracultural que fue dejar de competir, empezar a cooperar,
intentar armar una plataforma de articulación política que, independientemente de los orígenes, de las trayectorias o de las tradiciones, seamos capaces de poner primero lo que nos une y no lo que nos divide. Bueno, cuando nos dimos cuenta, o cuando tomamos esa decisión política, nos juntamos, la sociedad nos acompañó, después en la práctica, en la pelea y en la construcción nos dimos cuenta que en realidad eran mucho más las cosas que teníamos en común, convocamos a todos, fuimos a una primaria, ganamos esa primaria ampliamente, y hoy pudimos ganarle, insisto, al intendente, al gobernador y al presidente. Incluso hubo 2 candidatos que en otro momento se presentaron por el peronismo, que lamentablemente fueron por afuera, que si hubiesen ido en el marco de esta alianza, hoy la victoria hubiese sido por 40 puntos. Convocamos también a esos compañeros a sumarse, queda demostrado que el camino es la unidad, y creo que eso es lo que tenemos que también que salir a comunicar en todo el país, que con unidad y con renovación, que es un poco la clave que fuimos construyendo acá en Rosario y en Santa Fe, se puede ganar, se puede ganar sin bajar ninguna banda. Bueno, ahí estaba Juan Monteverde esta mañana acá con Ariel Jalad. Él habla de otras 2 listas que juntas sumaban 10% y que, bueno, eran de dirigentes vinculados al peronismo, pensando en de dónde más puede sumar Juan Monteverde y la construcción que a él lo impulsa también para las elecciones dentro de 2 años en la ciudad de Rosario, ¿no? Pero además no solo Rosario, en Santa Fe hizo una buena elección el peronismo. De las 15 ciudades con mayor cantidad de habitantes, más para Santa Fe ganó en 9, Rosario, Rafaela, Reconquista, estamos hablando de Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, Santo Tomé, San Lorenzo, Funes, Pérez y Puerto General San Martín. En Granadero Baigorria ganó una lista del Movimiento Evita, es decir, es una buena elección para el gobierno provincial de Puyaro, pero es una buena elección también para el peronismo por su triunfo en esta confluencia de espacios que logró en Rosario y también por el triunfo en otras localidades que también están sintiendo el ajuste nacional, ¿no? Sectores productivos, sectores vinculados a la industria láctea, a la industria metalúrgica, metalmecánica y demás, que están sintiendo el impacto de las políticas de ajuste a nivel nacional y que castigaron, en este caso, más allá de lo que decimos siempre. No es correcto, es difícil, pueden caerse en errores al momento de nacionalizar resultados provinciales, pero acá empieza a haber resultados que le indican al gobierno nacional que una cosa es Milei, la figura, lo que él representa, y otra cosa es lo que empieza a cosechar la Libertad Avanza en distintas elecciones. No venía a ser malas elecciones, la de Santa Fe claramente no fue buena. Peor fue la de Formosa para el gobierno nacional. Gildo Infran ahí ratificó su histórico predominio en Formosa. El peronismo arrasó en las elecciones provinciales, prácticamente no tuvo rival, el PJ, que sacó casi el 68% de los votos y volvió a imponerse en la provincia que gobierna el peronismo desde 1983, muy por encima del Frente Amplio Formoseño, que es una alianza de 12 partidos políticos, entre los que se encuentran el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros espacios. Y en su debut en las elecciones formoseñas, el partido de Milei no llegaba ni al 10% de los votos. En este caso, además, se habilita la reforma constitucional, se votaban también constituyentes para reformar la Constitución de Formosa. Ahora se viene también esa discusión en la provincia que gobierna Gildo Infran, que habló, se diferenció del ajuste del gobierno nacional, lo rechazó y dijo que el déficit fiscal no tiene validez cuando el pueblo no está incluido. A ver qué dijo. Grupos concentrados siguen haciendo muy buenos negocios, pero todo es mentira. El déficit fiscal no existe. Y no existe un déficit fiscal, tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal, con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? Ahí la palabra de Gildo Infran, en diálogo con el Destape, los enviados especiales del Destape, John Eguier, Gino Biglianco y Caro Ortiz, estuvieron en la provincia de Formosa. Ayer hubo una transmisión especial también de
del Destape. Buena siguiendo cobertura, el minuto a minuto ahí claro, con porque Roberto. estaban ahí, ustedes estaban acá, pero estaba ahí Caro, claro. Gino y Johnny ahí, y está bueno vivirla de cerca, ¿no? Esas elecciones Sí. que son históricas además, ¿no? Porque Sí, claro. con esos números... Sí, el peronismo en la provincia de Formosa es como que gana con esos números, pase lo que pase a nivel nacional, ¿no? Gobierne quien gobierna a nivel nacional, estén como estén las cosas con el peronismo a nivel nacional, Gildo Infran en la provincia saca 60 y pico, 70 puntos. Mal que le pese a quienes creen, ¿no? que los formoseños deben ser boludos si hace tanto tiempo que los vota, ¿no? Es como, vos veías anoche a Patricia Bullrich en La Nación Más, diciendo que desde el gobierno nacional advertían que eso iba en contra, que iba a contramano de la Corte Suprema de Justicia y que por lo tanto había que intervenir la provincia de Formosa. Diciendo Patricia Bullrich anoche en lo de Majul, mientras casi el 70% de los formoseños y formoseñas votaba a Gildo Infran, ¿no? Es decir, la gente es boluda cuando no te acompaña y son unos fenómenos que entendieron el cambio cuando te votan, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno nacional. ¿Qué pasa con el peronismo ahora en la provincia de Buenos Aires? Porque ahí se viene la próxima elección. Eso. ¿Qué Bueno, pasa? hay de todas formas en el medio elecciones en Corrientes también. Y ahí, ojo, ojo con que no haya un batacazo ahí también del peronismo en Corrientes, en la elección que será el 31 de agosto, si no recuerdo mal. Sí, y fue la última vez, ahí fue Cristina, digamos, Claro. a bancar Al Tincho Ascúa. al Tincho Ascúa, que Sí. es el candidato del peronismo. Ojo que no meta el peronismo un triunfo en la provincia de Corrientes a días de lo que sería la elección en la provincia de Buenos Aires, encadenando entonces ya varios triunfos a nivel provincial. Sería un batacazo lo de Corrientes, pero no está descartado. Sobre todo que haya una teniendo en sorpresa. cuenta que en las últimas horas, yo los escuchaba ayer hablar Sí. justamente de esto y de esta idea de que la Libertad Avanza estaba viendo a la luz de los últimos resultados que no les iba a convenir Claro. ir solos y que podían ir en una coalición junto con el gobernador. Ujú. Y en las últimas horas parece que eso no va a ocurrir. Vamos a ver si se avanza sobre eso, pero parece que la Libertad Avanza va a ir aparte, ¿eh? Bueno, en ese plan es que se vienen también las conversaciones de estos días en el peronismo bonaerense, ¿no? Kicillof, Massa y Máximo se reunieron este domingo a la noche, acordaron la unidad en la provincia y cómo van a formar las listas. El peronismo empezó ya a trabajar en un acuerdo. Fue una reunión esta noche, el domingo por la noche en La Plata, mientras se daban los resultados en Formosa y en Santa Fe, en una cumbre que reunió a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner y a Sergio Massa. Ahí acordaron que los candidatos que mejor midan van a ser quienes encabecen las listas seccionales y que el gobernador será el encargado de la estrategia electoral para las del 7 de septiembre, ¿no? Ahí estaban entonces el gobernador bonaerense, el presidente del PJ bonaerense y jefe de la Cámpora, Máximo Kirchner, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, reunidos este domingo en La Plata para definir la estrategia electoral y acordaron entonces que los más competitivos, los candidatos más competitivos en cada sección electoral van a ser los que encabecen esas listas. Los referentes se reunieron en la sede de la gobernación, ese también es un dato para tener en cuenta, ahí en la capital bonaerense, una reunión de 2 horas y pico, en un encuentro que va a continuar además este martes, según nos informaron, y el encuentro va en línea con lo que había adelantado días atrás Axel Kicillof respecto de poner en funcionamiento una mesa política para pensar la estrategia, armar la estrategia de cara a septiembre, tal como él contó, según lo había acordado con la expresidenta Cristina Kirchner antes de que la Corte ratificara su condena. Bueno, el objetivo es conformar un frente conjunto de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y también de las nacionales del 26 de octubre, con la incorporación de todos los espacios, incluso algunos que hasta hace algunas semanas por ahí estaban analizando presentar candidaturas propias, por ejemplo, Principios y Valores de Guillermo Moreno, Argentina Humana de Juan Grabois y demás. Bueno, parece que acá todos juntos, todos adentro, y evitar, según dijeron, por un lado, que ingrese la motosierra de Milei a la provincia de Buenos Aires y defender la inocencia de Cristina Kirchner. ¿Cuál va a ser? Habrá que ver el tono de la campaña, ¿no? ¿Cuál va a ser la línea de una estrategia electoral que tiene que tener un poco de todo, pero al mismo tiempo, ¿no? Si únicamente enfocás
en la inocencia y en la libertad de Cristina, ¿qué pasa con la vida cotidiana de miles y miles de bonaerenses que están sufriendo las consecuencias del ajuste? Al mismo tiempo, si únicamente hablas de eso y no ubicás también que la principal referente de la oposición, que iba a ser candidata en estas elecciones bonaerenses, no se puede presentar, bueno, también, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Un equilibrio entre todo, ¿no? Agregaron ahí que se acordó también que el criterio para elegir a los candidatos que van a encabezar las listas seccionales van a ser entonces que sean los referentes más competitivos, con el objetivo de que el peronismo triunfe en ambas elecciones. Además de los tres, Kicillof, Máximo y Massa, estuvieron presentes referentes o dirigentes de los distintos espacios. Por el Frente Renovador, además de Massa y Guerrera, estuvieron Luis Andriotti, que es intendente de San Fernando, y Sebastián Galmarini. Por el kirchnerismo se sumaron los intendentes Mayra Mendoza de Quilmes, Mariel Fernández de Moreno y Federico Termin de Lomas de Zamora. Y por el Movimiento Derecho al Futuro de Axel estuvieron los intendentes Mario Seco de Ensenada, Julio Alac de La Plata, Alberto Descalzo de Ituzaingó, Fernando Espinosa de La Matanza, Andrés Watson de Florencio Varela, además del ministro de Gobierno Carlos Bianco. Así una mesa grande en la que estaban todos esos referentes de peso de cada uno de los sectores, que por supuesto ahora van a continuar con las conformaciones de la lista. Ahora lo que viene es la rosquita, ¿no? Obviamente, el lugar, el 1, el 2, el 3, quien agarra el 4, el 5, toda esa cuestión más de la rosca, de la rosca de la política, de la cosita. El tema es que había ahí también, me comentaban como una cosa de aflojar con la incontinencia verbal. ¿No? Si en algún momento, cielo abierto, digamos. Si en algún momento no hay acuerdo en algunas de las listas, en alguno de los nombres, si por ahí en algún momento, en alguno de los distritos la cosa se complica, no agarrar cada uno por su cuenta y salir en distintas radios, uno contesta allá, el otro le habló de acá y empezar con el pim público. ¿Se pusieron de acuerdo que eso no va a pasar? Bueno, ¿viste? Después está la vida real de las personas y sus cosas y sus emociones. Pero en principio si la cosa se tensa, se complica, para eso están estas mesas de conversación. Y en todo caso, a los codazos, como sea, mordiendo lugares, manotazo de lo que sea, pero, muchachos, entre las cuatro paredes. Nada de andar haciendo público todo ese biribiri de la rosca, porque mientras tanto hay un montón de gente que no está llegando a fin de mes. ¿Te imaginás si prende la tele, escucha una radio y ve que la pelea es por el tercer lugar de concejal de no sé dónde? Bueno, tratar de evitar eso parece ser una de las cuestiones que estaban conversando y tratando de acordar. Bueno, y hablando de la situación de Cristina, atención porque los fiscales del caso no aflojan, ¿eh? La quieren a Cristina presa en una cárcel común. Y no son los fiscales, la verdad, los que no aflojan. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No es una cosa así que a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a ellos personalmente se les vaya la vida en esto, evidentemente. Un poco sí, ¿eh? Yo pienso que Luciani debe soñar todas las noches con Cristina. Sí, pero me parece que más toda la noche. El impulso, la obstinación es de los jefes de estos muchachitos. Sí, pero... los jefes dentro del Poder Económico, que apelaron hoy la prisión domiciliaria de Cristina en la causa vialidad y pidieron que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria. Insisten con que Cristina vaya en cana presa tras las rejas, en un calabozo gris, oscuro. Sola, arrumbada ahí, con pantufla. No. Hasta que no la vean atrás de una reja, que no sea la del balcón, no van a parar estos muchachitos. Presentaron hoy un dictamen para que la Cámara Federal de Casación Penal le revoque la detención domiciliaria a Cristina y que dicen que jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la libertad, y dice: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario, dicen los fiscales, apelando hoy entonces y pidiendo que Cristina vaya en cana, en una cárcel común. Bueno, y demostrando un desconocimiento, porque digamos, todos ya a esta altura del partido sabemos que a partir de los 70 años, de cumplido los 70 años, vos tenés la posibilidad, digamos, de pedir la prisión domiciliaria. De hecho, en las mujeres además se da mucho más esta estadística. Y en el caso de los hombres, de los varones, digamos, tienen que ser digamos, cuestiones muy puntuales por las que los dejan en cárceles comunes. No, pero es que acá... Como los genocidas, por ejemplo, que además son muy pocos en realidad. Pero porque acá la discusión no es judicial.
Una Claro, discusión política. pero te lo plantean como algo sí. judicial, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. O sea, la narrativa, la retórica de esta gente es, digamos, lo que hacen creer es que Cristina está teniendo un privilegio judicial que el resto no tiene, y no es así. No, claro. Ese es el punto. No, definitivamente. Y bueno, supongo que habrá algunos que no van a descansar hasta que esto suceda. Mientras tanto, y por eso también es importante la campaña de estos días y que se va a sostener pidiendo no solo la libertad de Cristina, sino ratificando su inocencia. Y en estos días la posibilidad de que Lula finalmente, veremos, ¿no? Esta semana, 2 y 3, es la cumbre del Mercosur. Milei recibe a los presidentes y Lula debería visitar en estos días a Cristina en su prisión domiciliaria, si lo dejan, si se lo permite la Bueno, pues justicia. sería, como dijo Ori la otra vez, Sí. sería un papelón internacional, ¿no? Si no, Y bueno, si no le dan permiso. Claro, ¿qué le hace un papelón internacional más a esta cuestión? Sí. No sería nada raro que le digan, no. Es cierto que puede no podés. pasar de todo, es cierto que puede pasar de todo. Sí. Lo que pasa es que también ahí abona tu teoría el hecho de que la verdad es que se están quedando sin nada. El gobierno se está quedando sin nada. Sí. Digamos, desde lo económico está, bueno, esto lo de JP Morgan que contabas, ya la tienen a Cristina presa, mostraron el perro ayer, o sea, ya no queda mucho Sí. de dónde manotear, ¿viste? Sí, el ataque a Julia Mengolini de estos días. ¿no? Exactamente. Bueno, la profundización de un Estado autoritario por un lado y también de su batalla cultural permanente de odio a cualquiera que se le oponga, mientras hasta el JP Morgan dice, che, flaco, yo no la veo, ¿no? Y porque además, atención con esta novedad, también los gobernadores se plantan contra Milei y le empiezan a exigir los fondos del Tesoro. Acá, ojo, porque acá es donde especialmente Milei, además del ajuste a los jubilados, a las universidades y al sistema público de salud, sostiene su equilibrio fiscal del que tanto habla, en la que no le manda a las provincias. Y los gobernadores de las provincias de todo el país avanzan con un proyecto para frenar el ajuste de Milei contra los territorios provinciales, buscando garantizar la distribución de los fondos del Tesoro Nacional. Los gobernadores provinciales quieren recuperar los fondos de los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, y también los fondos de impuestos a los combustibles, que eran destinados a las obras públicas, se quedan con la plata de los impuestos y no destinan esos fondos a las obras públicas, es lo que están diciendo los gobernadores. En diálogo esta mañana acá con el Destape, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, detalló que junto al resto de los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a presentar un proyecto de ley en el Senado donde se distribuye automáticamente los fondos de los ATN y los fondos de los impuestos a los combustibles. A ver qué dijo. Del tema de los fondos, de cómo van a hacer para exigirle al gobierno nacional que envíe los fondos a las provincias. No, nos pusimos de acuerdo los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires en presentar un proyecto de ley, hablar con los presidentes de los distintos bloques del Senado y de la Cámara de Diputados, donde vamos a presentar un proyecto de ley donde se distribuye automáticamente los fondos de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles directamente. Yo quisiera que también se ponga todos los fondos que no se coparticipan hoy, tendrían que ser coparticipables porque se generan, digamos, en las provincias argentinas. Y la administra de forma discrecional, acumula los recursos exclusivamente para pagar una deuda que la contrajeron ellos, tanto él como Macri, y que la paga el conjunto del pueblo argentino. Por lo tanto, creo que hay que trabajar fuertemente para hacerle ver al pueblo argentino que hay un camino totalmente distinto, hay una Argentina distinta que es posible, y que a partir de una distribución equitativa de esos recursos podemos nosotros atender a nuestra gente en nuestra provincia que atender a la gente en la República Argentina. Bueno, ojo con esto porque, más allá de lo que signifique después en términos fiscales, efectivamente los gobernadores logran y demás, lo que hay es un cambio de ritmo del sistema político. Los gobernadores que hasta ahora, no es el caso de Quintela o de Kicillof o de Infran, Silioto y demás, pero sí de los gobernadores que hasta ahora venían con relaciones más bien amigables con el gobierno nacional, empiezan a decir, che, flaco, encima que te quedás con la guita de los impuestos coparticipables, después no haces ni una ruta, ni viviendas, ni hospitales, ni nada, y encima venís a nuestras provincias y nos armás listas, ¿no? Allá hay un ruido político que está generando con los gobernadores. Por lo tanto, cambian los vientos en el frente interno y hay mucho ruido con la Argentina en el exterior. Ya decíamos lo del JP Morgan, pero atención a una noticia que acaba de llegar, que tiene que ver con YPF y la justicia de Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes. La causa es impulsada por el fondo Burford Capital,
que compró los derechos del litigio del grupo Petersen Energía y también de IEASA, y reclaman una indemnización millonaria por supuestas irregularidades en el proceso de estatización. Es decir, la ley de expropiación de YPF exige, por un lado, que si se vuelven a transferir las acciones, esto lo tendría que aprobar el Congreso. Bueno, lo que está diciendo la jueza es que hay que transferirlas ya a los buitres sin pasar por el Congreso. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la empresa YPF a los demandantes del fallo por la nacionalización de YPF llevada a cabo en 2012. El paquete accionario fue adquirido por el Estado a Repsol y actualmente permanece bajo control público. Bueno, la causa impulsada por fondos buitres básicamente reclama por parte de los supuestos damnificados, en este caso los demandantes, una millonaria indemnización por supuestas irregularidades en el proceso de estatización. Es tremendo porque es como una historia que se repite, ¿no? Ese cíclico. ¿Se acuerdan del juez Griesa y los fondos buitre y de vuelta y toda la... Bueno, ahora es la jueza Preska y de vuelta al Tribunal del Distrito de Nueva York, pero además esto tiene que ver, más allá del caso específico de YPF, con ruidos que hay en el mundo financiero, de la energía, con la expectativa que tiene el establishment financiero sobre lo que pueda pasar con los destinos del gobierno de Milei. Yo no creo que esto esté muy lejos en el clima, en los ruidos, con lo que dijo el JP Morgan en las últimas horas, que es, che, no la veo, hay que empezar a desarmar el carry trade porque no sé qué va a pasar con esto. Mientras tanto, las acciones de YPF están cayendo 5% en Wall Street después del fallo adverso. Esto está pasando a esta hora. Ordenaron a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. Por lo tanto, después, por supuesto, esto se debe poder apelar. Estoy viendo ahí que seguramente haya alguna apelación, pero es apelable, pero cualquier transferencia de acciones de YPF debería pasar por el Congreso. No es que puede venir una jueza de Estados Unidos y decir el 51% de YPF ahora se la das a los demandantes por aquella estatización. No es tan sencillo, pero hay ruidos, ¿viste? Hay ruidos. Y la verdad que sí, va a depender del gobierno de Milei. Bueno, más allá de que después vaya a un stream y se ponga un mameluco de YPF y demás, acá hay que defender los intereses nacionales. No es solo para el stream que te tenés que poner el mameluco de YPF. Veremos de qué forma el presidente defiende los intereses nacionales frente a este nuevo ataque de la justicia estadounidense, que el país va a poder apelar, pero que es una medida que está encuadrada en la demanda por la que el Estado, bueno, ya había sido condenado por haber expropiado la petrolera en 2012 y ahora vienen a la carga con los fondos buitres de vuelta otra vez por YPF. Estaremos atentos a esta novedad porque es algo que se acaba de conocer, no es una información de último momento. Para avanzar también con la agenda de noticias en la Argentina, vamos a hablar también de otro frente interno, ese ruido político del que habla el gobierno, que es los trabajadores protestando en la calle. Hoy, trabajadores de Yorgalos y de Molinos Ríos de la Plata están denunciando despidos y ataques al derecho a huelga. Hubo bien temprano a la madrugada, 7 y pico de la mañana, una protesta de los trabajadores de Yorgalos en medio de los reclamos que se multiplican por el ajuste en diferentes empresas. Los trabajadores de Yorgalos sostienen que fueron despedidos por hacer un paro, que es un derecho constitucional. Y en paralelo, en Molinos Ríos de la Plata denunciaron el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa de la familia Pérez Companc. Pero lo que estuvo pasando, en principio, hoy a la mañana bien temprano, es una nueva protesta por estos despidos en Yorgalos con trabajadores y gendarmería cara a cara, también ahí en la autopista. El pasado jueves, los trabajadores despedidos de Yorgalos presentaron una carta al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la que afirman que fueron cesados de sus tareas de manera ilegal por una empresa que los viene atacando desde hace meses, es lo que dice el comunicado. De acuerdo a la Comisión de Trabajadores, no les abonaron los premios de fin de año, les liquidaron mal las vacaciones,
y además sostienen que la empresa les robó el dinero de sus bolsillos y que por lo tanto además atacó lo más preciado que tenemos, dice, a nuestros hijos, a nuestras familias, y que luego intentó que en el sector de chocolate trabajen con menos compañeros pero haciendo la misma producción. Es decir, hubo un intento ahí de reajustar el funcionamiento de la planta. En el camino quisieron echar a un grupo de trabajadores, protestaron, hicieron paro y después quisieron echar a los delegados de esos trabajadores, ¿no? Bueno, y es lo que están reclamando por esas reincorporaciones. Y después está lo que pasa en la empresa Molinos Ríos de la Plata, dos empresas de la industria alimenticia, gigantes de la industria alimenticia. Molinos Ríos de la Plata no acata la conciliación obligatoria, insiste con más despidos, presiona además para aplicar una rebaja salarial. El conflicto gremial se agudiza en la planta ahí de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, en medio de denuncias por precarización y desindicalización. Habló esta mañana acá, en el Destape, ahora al mediodía, con Adrián Murano, el delegado sindical Luciano Greco, que explicaba lo siguiente. La reunión que hemos tenido, porque con los despidos ya consumados, sin acatar la conciliación obligatoria, nos exhortan de vuelta al diálogo, que hasta ahora no había habido ningún tipo de diálogo, solo las audiencias en el ministerio. Y en la reunión directamente la empresa lo que nos dice el lunes pasado es que va a haber más despido y que tenemos que firmar una reducción salarial. No hay una explicación, como estamos viendo reflejado la motosierra a nivel nacional, la motosierra acá, donde directamente te dicen lo que van a hacer, y si no le entregas el salario, ellos te lo van a venir a sacar, con lo cual nosotros lo que estamos diciendo, bueno, esto así ya no va más, la gente tiene obviamente mucha bronca. Imagínate que lo que estamos diciendo es que hay que usar todas las herramientas que tenemos. O sea, la CGT con fueron por el decreto 70/23, metió una acción colectiva como para frenarlo. Con lo mismo con el decreto 340/25, con el derecho a huelga. Si vos no usás una inspección, ante una situación como esta, en donde la empresa, nosotros no tenemos problema en luchar, ya hemos luchado y hemos dado sobrada muestra, como los paros generales que ha dictado o que ha convocado la CGT, como los paros que tuvimos que hacer por la reincorporación de los despedidos. Ahora, las herramientas que tenemos, las tenemos que usar. Sí. Fue lo que planteamos nosotros en el ministerio el otro día. Pero, bueno, ahí estaba el delegado sindical Luciano Greco, de los trabajadores de Molinos Ríos de la Plata, este mediodía en el Destape. Ahora, ustedes vean, ¿no?, cómo en las últimas horas, desde el JP Morgan en Estados Unidos hasta trabajadores que están siendo perseguidos sindicalmente, están diciendo, che, flaco, este modelo no cierra. Por arriba, por abajo, por izquierda y por derecha, por donde veas, hay cuestionamientos al gobierno de Milei, al rumbo, a la viabilidad política y económica del ajuste permanente, la timba financiera, y mientras tenés al gobierno muy preocupado por estas horas, probablemente por todo eso, tratando de que la conversación sea sobre Julia Mengolini, sobre él y sus perros en un stream, etcétera, ¿no? Tratando de derivar hacia esos lugares la atención. Lo que no deja de ser de todas formas preocupante e importante, y desde acá también nuevamente el abrazo para Julia Mengolini, sí, porque está siendo muy atacada directamente, pero de manera brutal, por ya ni siquiera los trolls libertarios, que a eso Julia estaba acostumbrada desde hace tiempo, sino ya ahora directamente y de una forma obsesiva, patológica, ya por el propio presidente de la Nación. Yo no saqué la cuenta, pero debe haber del fin de semana no menos de 100 retweets de Milei. Sí, más de 80 hasta anoche. Hasta anoche, no sé si, la verdad que no, por suerte seguido, no estoy tan enferma para ir mirando eso, pero no, claro. Hasta anoche la cuenta era más de 80. Retweets en la cuenta oficial del presidente contra Julia Mengolini. Sí, retweets del propio Milei sobre el tema Mengolini. Bueno, esta mañana Julia, en su llegada a Futurock, agradeció el apoyo recibido luego de los ataques en su contra, adelantó que Juan Grabois va a ser su abogado y le agradeció a Javier Milei por irse tan a la mierda. A ver, la escuchamos a Julia. Ahí estamos. Bueno, Julia, bueno. El abrazo de todos. Bueno, ¿qué recibimiento hoy, Julia? No, la verdad que estoy contentísima. Ahora tengo que entrar. Chicas, a mis colegas les quiero decir, yo no llego a esta hora,
¿O no? No, siempre está la tengo 8:30. Con 0 grados para abrazarte, nos pone a prueba. Cuando Connie me avisó que estaban acá, dije, pero hágala pasar. No, si le dijimos, te quieren pegar en la puerta, pero llévenle mate. Así que, gracias chicas. De verdad, soy una persona que llega 1 hora y media antes. Tuve inconvenientes el día de hoy. Estoy de verdad muy emocionada, qué sé yo, siento que necesito un premio a la mano y dedicárselo. No, pasó algo que no había pasado antes de esta manera, que fue recibir de verdad el apoyo de todas ustedes y de un montón de gente, de referentes de todas partes. Yo creo que eso es re importante en términos personales, obviamente. Ustedes saben que no es la primera vez que me atacan, pero esta vez el ataque ya se fue tan a la mierda que la verdad que si tengo que agradecerle a alguien, le tengo que agradecer al presidente por haberse ido tan a la mierda que terminó, como que está haciendo cada vez más evidente el sistema, ¿no? La organización del odio, desde un aparato paraestatal o estatal directamente, vos recién lo decías, ¿viste? Hay cuentas que nosotros vemos que se organizan desde oficina de la Casa Rosada. Y el presidente creo que al momento lleva 83 entre tweets y retweets. Creo que estamos rompiendo un récord. También lo estaba hablando con Juan Grabois, que va a ser mi abogado. Estamos pensando que es un leading case el hecho de generar de verdad un relato con la inteligencia artificial. Bueno, eso me viene sucediendo ya desde hace algunos días. Incluye eso, algo a lo que tendremos que estar atentos porque va a haber un montón este año electoral, que es fake news con inteligencia artificial. En este caso, inventando ahí una historia de Julia con su hermano y qué sé yo. Pero el ataque directo de lo más alto del poder político, del presidente de la Nación, a Julia en particular, pero en general, ¿no? Porque ayer en el stream ese al que fue con los perros también la ligó Romina Mangel, etc. No distingue de todas formas, pero por supuesto que no hay que dejarlo pasar, no hay que naturalizar ese estado de violencia política al que el propio presidente de la Nación se sube, en este caso en un ataque a Julia Mengolini, a todos los que también de alguna forma, sí, mucho peor si encima son mujeres, se plantan en la vereda enfrente y lo critican, lo cuestionan, le hacen frente, no le temen. Pero bueno, un fuerte abrazo a Julia Mengolini de parte de todos acá en Maldita Suerte y en El Destape. Hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en Colombia con un intento de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Esto no es ficción, esto es real y tiene como principal protagonista al ex canciller Álvaro Leiva, quien viajó a Estados Unidos un par de meses atrás. Allí trató de acercarse a Marco Rubio, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, a través de 2 congresistas, 2 representantes por el estado de Florida. Objetivo, conseguir apoyos externos para tumbar a su antiguo jefe, Gustavo Petro. Pruebas de esa denuncia, sí, las hay, son los audios difundidos por el diario El País de España, no especialmente aficionado de la figura de Gustavo Petro, hay que decirlo, unos audios que exponen esa trama golpista. La precandidata de derechas, Vicky Dávila, mencionada por Leiva en esos audios que se hicieron públicos este fin de semana, mencionada como interlocutora posible en el desarrollo de ese plan golpista, negó haber participado en cualquier conspiración. La vicepresidenta Francia Márquez, a quien Leiva habría querido colocar en lugar de Petro, en el lugar de la presidencia, al frente del Ejecutivo, negó ella también los señalamientos en un comunicado difundido este domingo, aunque este lunes Gustavo Petro, que está de viaje, que se encuentra en España, le pidió que dé explicaciones públicas y también ante la justicia. Bueno, Mati, no hubo tanques en la calle, no hubo helicópteros, anuncios en cadena nacional, pero todo apunta efectivamente a que hubo un intento de tumbar a Gustavo Petro, como lo viene denunciando desde hace tiempo, y esta vez al menos no funcionó. De allí, de Colombia, nos vamos a Chile, que votó este fin de semana, eligió a Janet Jara, de 51 años de edad, del Partido Comunista, para representar
al oficialismo en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Todo un hito, por supuesto, para el Partido Comunista, que se impuso con el 60% de las preferencias por sobre los demás candidatos de centroizquierda. La escuchamos. Pero no nos engañemos. Enfrentamos un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Esos que creen que hablando más fuerte, gritando o insultando al resto, se solucionan los problemas que ellos mismos han creado. Y nuestro país no es la excepción. Por eso, frente a nuestros ojos, tenemos la amenaza de candidatos que, ocupando los temores reales de nuestra gente, los usan para buscar el poder y para hacer retroceder avances sociales. Un dato, sin embargo, para prestar mucha atención es la baja participación, muy por debajo incluso del piso que se había fijado el oficialismo para medir su capacidad de movilizar a las mayorías y también para medir su competitividad frente a los candidatos de derecha y ultraderecha que vienen pisando fuerte, hay que decirlo, en las encuestas. Ahora, y para terminar, abrimos un poco más grande todavía la ventana para hablar de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. En Washington se encuentra Ron Dermer, que es el jefe negociador israelí, mano derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde el gobierno de Netanyahu dicen tener la firme intención de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego en Gaza. Así lo dijo al menos el ministro de Exteriores. Mientras tanto, la masacre, el genocidio continúa. Solo en las últimas horas de este lunes, otras decenas de personas fueron asesinadas en la Franja de Gaza, varias de ellas en los puntos de distribución de esa supuesta ayuda humanitaria convertida en una trampa letal para decenas de palestinos y palestinas. Todo esto en línea con la publicación de la semana pasada del diario israelí Haaretz, donde soldados revelan haber recibido órdenes de disparar a palestinos desarmados que buscan comida. Por otro lado, y esta es la noticia que está tomando mucha trascendencia ahora mismo mientras estamos hablando, al menos 20 palestinos murieron en un ataque aéreo israelí nuevamente contra una cafetería frente al mar frecuentada por activistas, periodistas y residentes locales. Todo esto en Gaza. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.